les va? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Diálogos. Es jueves, día de conversar, día de platicar sobre asuntos que siempre son de interés para nuestra vida cívica, sobre todo. Ustedes saben que este programa es para la reflexión de temas de ese tipo. Hablamos con políticos, hablamos con personajes de la vida pública. Hoy me acompaña uno de estos personajes que desde hace tiempo quería yo que estuviera aquí, porque nos va a ilustrar mucho acerca de una institución que en México sufrió cambios y que tiene mucho que ver con usted, conmigo, con todos en los procesos electorales, y no solo eso, también en nuestra credencial de elector, que es fundamental. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida con mucho gusto. Voy a leer su nombre, el licenciado Juan Carlos Merlín Muñoz. Él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, del INE, lo que antes era el IFE. Bienvenido. Muchas gracias, Silvia, por la invitación y me pongo a tu disposición también de tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos comenzando por hacer una definición, aunque parezca algo demasiado simple, pero creo que es interesante para quien nos sigue, porque nos siguen mucho en los municipios, en las comunidades a donde tienen sus canales de cable. Entonces, decirle a la gente qué es el INE y qué pasó ahí, por qué cambió, porque estábamos todos acostumbradísimos al IFE, que quizá nunca alcanzamos a saber bien tampoco qué era el IFE, pero vamos a platicar ahora qué es el INE. Bueno, ahora tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de conocer lo que es un nuevo instituto revigorizado. Sí, sí. El legislador, bueno, tuvo a bien hacer una reforma constitucional de gran calado, producto de una serie de pactos, de convenios, ¿verdad?, entre las fuerzas políticas. Resultado de ello, se modificaron instituciones muy importantes, como el Instituto Federal Electoral. Y te hago la primera interrupción. ¿Por qué era necesario hacer esa transformación? La verdad no sé si era necesario, ¿verdad? Era una institución sólida, sí, reconocida, con una credibilidad cada vez mayor, probada en los procesos electorales, en su organización, en los procesos electorales federales, ¿no? Sí. Entonces creo que hay hubo, la ciudadanía ha dado seguimiento a este tipo de reflexiones que hacen la clase política sobre muchas cosas. Pueden ser el acceso a candidaturas independientes, por ejemplo, una federalización, una nacionalización de las elecciones. Ahora tenemos esas atribuciones. Creo que hacia eso se encaminaron las fuerzas políticas, hacia fortalecer. Quizá pesó un poquito el estigma de los institutos locales como no muy garantes de la transparencia electoral. Es probable, sin duda, fue un tema polémico, incluso lo sigue siendo, ¿verdad? Finalmente los legisladores, que son los que tienen a su cargo, ¿verdad?, modificar la Constitución, modificar las leyes, los que retomaron una serie de temas, que no es el único, el de los institutos estatales electorales, y lo plasman en una reforma, como te digo, de gran calado, de amplio espectro, ¿no? Que de entrada nos fortalece como Instituto Federal, dándonos, dicen nuestras autoridades, 74 nuevas atribuciones. Ni más ni menos. Ni más ni menos, efectivamente, y se le reconoce la labor del Instituto Federal Electoral, y sobre esa estructura, ¿no?, ahora tenemos un sistema nacional de elecciones. Ahora, yo me pongo a pensar, hablar del INE y de esta transformación que sufre, de repente me da la impresión de que regresamos al centralismo, porque descentralizamos muchas cosas de la Ciudad de México, del centro del poder, y ahora el INE se convierte de nuevo en el que decide un montón de cosas, por lo que acabas de mencionar, 74 atribuciones más y 74 millones de pesos más para los sueldos de ustedes. ¿Sí? Bueno, esa, dices, no. Hubiera sido bueno, ¿verdad? Porque las atribuciones crecieron, pero no los ingresos, no los sueldos. ¿no? Mira, esa es parte de la polémica que surgió sobre centralismo o federalismo, ¿no? Exacto. No sé si sea aquí el momento para discutir esto, pero sí, porque se dio en su oportunidad. Nosotros en el instituto sí consideramos que lo que se habla, o la federalización o la nacionalización que se habla, realmente debe circunscribirse a procedimientos técnicos, o sea, de la organización de las elecciones. No estamos hablando de un procedimiento político
¿sí? La federalización, es decir, todo el procedimiento político de las campañas, sigue siendo en los estados. ¿Qué pasa? Que se le reconoció en su oportunidad al Instituto Federal Electoral esta maestría en poder organizar adecuadamente los procesos electorales, pero organizarlos no desde el punto de vista político, es desde el punto de vista procedimental y técnico. Es decir, ¿no? Nosotros tenemos ciertos procedimientos en diferentes etapas de un proceso electoral. Pero te pregunto algo, ¿no se suponía que los institutos locales también actuaban bajo esa misma lógica? Eran muy disímbolos. Son muy disímbolos todavía, porque no todavía no se incorporan a una lógica homogénea todavía, ¿no? No todos los institutos electorales locales, estatales, tenían la misma estructura, ajá, ni los mismos órganos, ni las mismas funciones, ni las mismas atribuciones, ni el mismo personal. ¿Ni la misma autonomía? Puede ser también, efectivamente. Quizá ninguna autonomía. Eso, bueno, depende de cada estado, relativo. ¿verdad? Te digo un ejemplo, ajá, el caso no digo de un ejemplo de autonomía o no, de una función básica en la organización de elecciones después del 2007, que es la fiscalización de los partidos, ¿no? Del recurso de los partidos. Sí, sí, sí. No todos los organismos locales tenían estructura para hacer esa fiscalización. Aunque tuvieran la atribución. Había organismos que contrataban despachos contables, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, también. O sea, no todos los organismos tenían un programa de resultados electorales preliminares. ¿De qué dependía que sucediera esto? ¿Por qué en algunos lugares no ocurría lo que obligadamente tendría que estar sucediendo? ¿De la voluntad política de los gobiernos? ¿De la capacidad de quien encabeza los institutos? De entrada, pues del marco normativo con que se regían, ¿no? De entrada. No todas las legislaciones les daban las mismas atribuciones. Vaya, dependía de las legislaturas. De las legislaciones. De las legislaciones y por ende, pues, de la legislatura. De los, ¿no?, legisladores, ¿no? Uh-huh. Es de verdad, el tema de la autonomía siempre ha sido el que ha acompañado a los institutos, a todos, incluso sí, al IFE. Al IFE, INE, al IFE, todo el proceso electoral en México desde siempre ha sido un tema muy duro, muy sensible, muy cuestionado, muy contaminado, con mucha razón. No podemos. Pero históricamente ha evolucionado este tema que planteas, te lo comento. Las personas que han vivido esta etapa contemporánea de la historia política mexicana lo podrán atestiguar. En el 91, en el 94, en el 97, ¿qué era cuestionado? El padrón electoral, la credencial de elector, ¿verdad? Sí. Fuimos superando esas etapas. ¿Qué fue cuestionado después? ¿No? Los recursos. Uh-huh. ¿Qué es cuestionado ahora? Medios de comunicación. Entonces, como pueden ver, pues, ¿no?, en la historia contemporánea de la democracia mexicana, en su consolidación, no en su acabamiento, ¿verdad?, en su consolidación, ha ido evolucionando. Y la institución de la que yo represento aquí en Zacatecas también, ¿no? Entonces se han ido superando etapas, exactamente. ¿Y no ha habido retrocesos? Yo no detecto retrocesos. He visto nuevos retos, ¿verdad? Sí, nuevos retos, se ha ido fortaleciendo. Toda institución, las personas que se dedican a esto del desarrollo organizacional, plantean pues que toda organización en el tiempo tiene que ir fortaleciéndose, ¿no? Tiene que ir asentando nuevos procedimientos y nuevas estructuras. Porque inclusive el propio IFE fue una institución muy nueva, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, estás hablando del 91. Del 91, o sea, imagínate, todo del 91 para atrás, ¿qué hacíamos en este país con nuestros procesos electorales? Así es. Una locura. Sí, creo que el INE fue una respuesta a toda esa historia. El IFE. El IFE en su oportunidad, por El IFE en su oportunidad. Sí, es que yo ya estoy totalmente asumido tú ya como estás INE. totalmente ineanizado. Ineanizado. ¿Y la gente se está ineanizando ya? Es nuestra labor. ¿O todavía? No, es nuestra labor. Es nuestra labor. Creo que en el colectivo, ¿no? En el imaginario colectivo todavía permanece el Instituto Federal Electoral. Estamos posicionando nuevamente desde nuestros colores insignia
hasta las nuevas atribuciones que tenemos, ¿no? En tu caso, sabemos, y lo comentábamos antes de entrar a cuadro, que quienes se desempeñan en estas instituciones, aquí sí se vive totalmente el servicio civil de carrera, no sé si aplique el término. Sí, así es. Sí, se van haciendo desde las posiciones, me imagino, más modestas y van haciendo currículum, concursan por un nuevo espacio. Creo que se vive una justa decisión laboral. O sea, aquí con ustedes, no sé, me imagino, no funcionan las palancas ni los compadrazgos sino que lo que ya hicieron ahora los lleva al siguiente puesto. Sí, mira, esto que señalas es, creo que de lo más valioso que tiene la institución. En la reforma constitucional no fue tocado este aspecto del servicio profesional, fue reconocida su labor y te comento, justo es una columna vertebral, es una sólida columna de toda la estructura que tenemos en el país, 300 juntas distritales, 32 delegaciones, no más nuestros órganos centrales. Estamos hablando de un servicio profesional electoral, así nos denominamos, y ahora con la ley será un servicio profesional nacional, muy sólido, muy bien conformado. La Secretaría de la Función Pública lo ha catalogado haciendo la evaluación de servicios profesionales, de civiles de carrera de todo el país, como el segundo servicio mejor plantado, solo después del Servicio Exterior Mexicano, y por una sola razón, que nosotros no contamos con un centro de capacitación físico y permanente. Nuestra formación es a través de programas y de colaboraciones con otras instituciones. Tenemos un servicio profesional muy asentado y creo que eso, ahora que se llaman organismos públicos locales, los OPLE, que le llaman, los IES o los OPLE, también vendrá a fortalecer esa parte de la organización de procesos electorales. Se va a homogenizar una estructura de servicio profesional electoral en los OPLE también. Esto de verdad es relevante porque nuestras instituciones sufren crisis desde hace mucho tiempo. Sí. Están formadas por hombres y mujeres que se equivocan, que fallan, pero debe haber reglas y debe haber oportunidades de hacer las cosas muy bien, como se ha hecho en el caso del IFE, ahora INE. No creo que eso cambie, por el contrario, se fortalece. Claro. Entonces, esto es importante y nos debe dar a los mexicanos la certidumbre de que tenemos una institución sólida para defender nuestra decisión de elegir a nuestros representantes populares. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. La estructura organizativa de una institución, somos gente de carne y hueso, ¿no? Ajá. Personas que, como mencionaste y lo retomo, entramos por concurso público de oposición, hemos estado buscando nuevas posiciones, todos los cargos se concursan, todos. Y concurso quiere decir 3, 4 fases de un concurso, ¿no? ¿De verdad? Sí, Porque, estamos hablando, por ejemplo, sí, de conocimientos técnico-electorales, de conocimientos generales, evaluación curricular, entrevistas, ¿no? Evaluación de habilidades gerenciales. Entonces, todos estos aspectos se toman en cuenta en un concurso. Recientemente, quien entra, perdón, antes de que Sí. siga, quien entra a estas áreas es que debe tener una gran vocación, ¿o cuál debe ser el perfil? Yo no podría soportar eso. O sea, Sí, vamos. yo me imagino que estudian mucho, ¿no? La verdad es que sí, tenemos además, ahorita te mencioné las fases de ingreso. Ajá. Tenemos una área de desarrollo permanente, estamos inmersos en un programa de formación permanente Además. por perfil, porque no todos tenemos el mismo perfil, vamos, ¿no? Hay un sinfín de perfiles administrativos. Tenemos, obviamente, el área sancionatoria también, ¿no? Dentro de la propia estructura del servicio, con procedimientos administrativos, hasta llegar a despedir a alguien, ¿no? Incluso. Si no pasas 3 exámenes igual, te vas. Adiós. Te vas, exactamente. Es Entonces, eso nos muy obliga. riguroso. Nos obliga a estar constantemente preparándonos y ahora con la reforma reaprendiendo una serie de procedimientos, porque la reforma vino a cambiar todo el aspecto, ¿no? ¿Qué se siente estar
adentro del IFE y saber que viene una gran reforma. Así es. Y todo, ¿da miedo al cambio? Es un reto, sin duda. Es un gran reto. Nosotros le dimos seguimiento a la reforma constitucional, por un lado, pero lo que más a nosotros nos impacta, pues la reforma legal, ¿verdad? Por supuesto. Ya no tenemos un COFIPE, ahora tenemos una Ley General de Procedimientos. Y esto los obliga todavía a aprender más. A reaprender todo, ¿no? A reaprender porque ahora todo. tenemos por separado una ley de partidos políticos, tenemos una nueva ley de participación, de consulta popular, tenemos una nueva ley de delitos electorales. Bueno, y ya dijimos que es el INE, o luego te interrumpí y no quedamos y ya no dijimos. Bueno, el INE, el Instituto... Vamos a retomarlo y vamos a decir, ¿qué es el INE? El Instituto Nacional Electoral, ¿no? La mejor expresión de lo que fue el Instituto Federal Electoral, ¿no? Que tiene por misión institucional organizar procesos electorales, ahora nacionales, en paz. Esa es nuestra misión. Mira cómo lo dices, en paz. Exactamente. Ahora, ¿es posible desde un instituto como este garantizar elecciones en paz? ¿Está en sus manos? Bueno, que esa parte que los analistas políticos, ¿no? lo plantean y seguramente lo señalas a la luz de los acontecimientos actuales, claro. ¿no? Tiene su respuesta. El instituto, todos los 8 procesos electorales que ha organizado, los ha organizado en paz. Ajá. ¿Y cómo lo ha logrado? ¿Cómo lo ha logrado? Justamente por esa independencia, imparcialidad y desprendimiento del poder público que tenemos, en parte. Y en parte porque los procedimientos que nosotros instrumentamos, son procedimientos técnicos, son procedimientos que a todos nos convienen, ¿verdad? Yo he estado en Chiapas y incluso en medio de conflictos étnicos e intercomunitarios o problemas de seguridad pública, etcétera, hemos organizado la transición, ¿no? de poderes, las elecciones en paz. Y en el contexto que ahora vivimos, un contexto muy delicado, esa es nuestra misión. O sea, no porque las condiciones de la sociedad actual orienten o tiñan de ciertos matices tensos este nuevo proceso electoral, no por eso cejaremos en nuestro empeño de hacerlo de manera institucional, ¿no? Garantizándole a la ciudadanía que su voto cuenta, que su participación es muy importante. Estamos convocando en Zacatecas a más de 16,800 personas a que sean funcionarios de casilla. Entonces, estamos haciendo ahorita justamente el reclutamiento de personal. Entonces, creo que esos procedimientos hacen que la ciudadanía se viva plenamente. Y al momento de vivirse plenamente, también se fortalece la paz y la institucionalidad de los procesos electorales. A ver si te estoy entendiendo o a ver si mi conclusión tiene lógica. Si la gente se siente insegura de que su voto no va a ser tomado en cuenta, no va a ser respetado, va a ser violentado, va a ser burlado, etcétera, etcétera, no se siente protegido institucionalmente, eso genera una inconformidad ciudadana que puede romper con esa paz. Recordemos el 88, pues, ¿no? A ver, recordémoslo. Recordemos el 88, era justamente el planteamiento previo al nacimiento del Instituto Federal Electoral, ¿no? ¿Qué sucede? Desconfianza, porque eso es lo que se generó. Y coraje ya guardado. Coraje de años, ¿verdad? Décadas. Décadas, efectivamente. ¿Y qué sucede si tú, como institución, porque ese es nuestro objetivo, haces efectivo el derecho de un ciudadano a participar y a su sufragio activo? Y se lo haces efectivo. Y nos ha costado mucho en el instituto fortalecer esa confianza ciudadana. ¿Cuánto lo hemos logrado? Quizá no tanto como hubiéramos querido. Sin embargo, eso es el reto de todos los días para nosotros. Y mucho descansa en esto, yo decía, hablaba de seres humanos, hombres y mujeres que encarnan las instituciones, los perfiles de quienes están ahí, los que tienen a su cargo estas responsabilidades en el IFE, ahora el INE, en el IES, que es el caso de Zacatecas,
la integridad de quien está ahí es tan importante para la ciudadanía. Sin duda, somos la cara de una institución, ¿no? En este momento, estando aquí contigo, la institución está en marcha con diferentes procedimientos, diferentes procesos, y aquí me encuentro contigo, ¿no? Es decir, soy el representante en el Estado y te puedo hablar de todo lo que estamos haciendo ahorita. ¿Desde cuándo eres el representante en el Estado? Bueno, recientemente, ¿no? La vocal ejecutiva que hasta hace 2 meses estaba aquí en Zacatecas, actualmente es la titular de una unidad técnica de nuestro instituto que se encarga de la vinculación entre el INE y los nuevos consejos de los organismos públicos locales, lo que antes eran los IES. Y en su sustitución me quedé temporalmente. ¿Es temporal? Así es temporal, mi encargo es temporal. Y me da oportunidad para señalarte algo bien importante que hicimos en el instituto. Digo hicimos porque soy parte y me siento muy orgulloso, Por además supuesto. de serlo. El instituto es la primera institución que puso en operación una medida temporal de equidad de género. En 3 convocatorias del año pasado, que se llevaron a cabo el año pasado, solamente pudieron participar mujeres, porque en la composición del servicio profesional había más hombres, muchos más hombres, y con la intención de querer igualar o de querer darle mucho más oportunidades a las mujeres, cerca de 200 plazas que se concursaron, solo participaron mujeres. ¿Y esto garantizó la equidad? ¿Se emparejó la cosa? No en 50-50. ¿Todavía pero, no, a pesar? No, pero se ha abatido en 200 plazas, ¿no? Claro. Esta diferencia que había. Eso le faltaba a la institución. Y le faltan muchas instituciones. Y a muchas, pero digamos, hablábamos de lo importante que es y de lo confiable que ha logrado hasta ahora mantenerse, a veces con problemas, pero hasta ahora el prestigio de esta institución creo que a nivel nacional es reconocido. Faltaba esa equidad y bueno, como dices, falta en muchas instituciones. Así es. Aquí en Zacatecas tenemos la suerte de que una mujer encabece el IES y además es una mujer brillante, Leticia Soto, y bueno, el tiempo que estuvo la licenciada Olga Alicia Castro también como encargada, como delegada, lo mismo que eres ahora tú, vocal ejecutivo del IFE, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, del INE, yo insisto, esto de que nos tengamos que acostumbrar a decirle INE, pero por ejemplo, ¿por qué ahora organiza procesos electorales, pero no solamente para elegir representantes populares? Bueno, recientemente la ciudadanía deberá saber, ¿no?, que algunos partidos políticos impulsaron sus iniciativas de la consulta popular que está prevista ya en la ley, y una de nuestras atribuciones, una más de nuestras atribuciones, era validar que las firmas que los ciudadanos aportaron o que estos partidos recabaron fueran válidas, fueran verdaderas, ¿no?, y que existieran en la lista nominal, que fueran vigentes, etcétera, ¿no? Entonces, se llevaron a cabo estos procedimientos, la Corte determinó en su oportunidad procesal también que no era viable en la consulta popular, entonces no se hizo. Pero efectivamente tenemos nuevas figuras de participación ciudadana. Y también en las dirigencias de los partidos. Bueno, exactamente, otra más de las atribuciones. Otra más de las atribuciones. En julio, agosto pasado, hasta septiembre, pues, se extendió el proceso de elecciones internas del PRD. Del PRD en Zacatecas. Nos tocó ¿Esto organizar. es a petición de los partidos? ¿No A es petición y a obligación? costa de los partidos, es decir, a costas de su presupuesto, ¿no? Ah, a cargo de su presupuesto. Ajá. Sí. ¿Esto habla bien de los partidos cuando toman esa decisión? Bueno, es una atribución que nos da la ley, por un lado. Creo que los partidos están buscando, y lo consiguen además, transparentar sus procesos, profesionalizar sus procesos selectivos internos, y apoyarse de una institución que tenemos el expertise, ¿no?, de organizar elecciones. Complicada porque nunca lo habíamos hecho.
organizar elecciones internas es cualitativamente distinto, ¿no? Sí, para mí fue muy interesante, sorpresivo. Dije, ¿qué tiene que hacer el INE aquí? La verdad. Sí. Entonces, dentro de sus nuevas atribuciones. Así es. Entonces hay mucho que hacer. Pues mira, la reforma electoral nos agarró con prisas y todo. Tuvimos que instrumentar este proceso electivo interno del PRD en muy corto tiempo. Nuestros procesos son de mediano y largo plazo, no son así de tan cortos, pero el reto fue exitoso. Sí. Desde nuestro punto de vista, como organizadores de la elección, fue exitoso. Lo que deviene en la política y en los actores políticos ahora del PRD, pues esa es otra situación, ¿verdad? Porque nosotros no organizamos la elección del presidente, nosotros organizamos la elección de los consejeros nacionales y de los consejeros estatales y municipales. Y ustedes se los piden, ustedes dicen adelante, no le cuesta nada a nadie, ustedes simplemente están haciendo su tarea o tienen que, o cuando dijiste a costa, no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con dinero. Tiene que ver con dinero. Exactamente tiene que ver con dinero. La ley dice que los partidos tienen el derecho de pedir que el instituto les organice un proceso electivo interno, pero sufragando todo el proceso, con cargo a sus prerrogativas. ¿Sí? Entonces el instituto hizo el servicio de organizar la elección, no suministró ningún recurso ni financiero, ni humano, ni material en la elección del PRD, porque en todo caso estaríamos cayendo en una parcialidad. Es decir, de apoyar con recursos de distinto tipo a un partido político. Ay, qué interesante, qué tema. De verdad, a mí, te decía antes de que comenzáramos la charla, a mí siempre se me ha hecho un tema complicado, escabroso, pesado, difícil. Y tú lo sintetizas muy bien en el término reto, el reto de hacer las elecciones en un país con una historia electoral tan dramática, porque nos ha costado hasta vidas. Efectivamente. Nos ha costado. ¿En qué año fue? ¿Es en el 88 cuando se cae el sistema? Dicen los analistas que se cayó, pero con doble L. Se silenció. ¿Y tú qué crees? No sé, yo no fui parte de eso, se conoce pues por la revisión bibliográfica que uno puede hacer, ¿no? Pero era tan obvio. Bueno, sí, pero más allá del proceso electoral, creo que las maneras de hacer política han cambiado, ¿no? Sí, la ingeniería política ha cambiado. A partir de ahí precisamente es cuando empiezan a ponerse las cosas difíciles. ¿A qué atribuirle los avances? Yo creo que la presión ciudadana. ¿Sí? Sí, nosotros como institución somos un factor tangible de cambio, ¿no? O sea, la ingeniería que habla aquel teórico político Giovanni Sartori, la ingeniería institucional, ahí están con las instituciones, pero sin la participación y sin la presión social ciudadana, no hay cambio que se pueda hacer. Eso me gusta mucho escucharlo, porque eventualmente pareciera que la sociedad está muy indiferente y muy ajena a lo que ocurre en el país. Nada de eso, ¿verdad? Desafortunadamente, no con la misma actividad que uno quisiera. Y te lo digo desde la parte donde nosotros tenemos ahorita 67,000 credenciales con terminación 09 y 12 que están excluidas de la lista nominal y que por diferentes motivos los ciudadanos no acuden a hacer su cambio. No están haciendo su cambio. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Tenemos una figura que se llama observador electoral, que se pone en marcha en los procesos electorales, donde la ciudadanía en pleno, cualquier ciudadana, puede acercarse, preguntar, observar, vigilar, pedir informes, pedir una serie de información. Decir, yo quiero formar parte de ese observatorio. Yo quiero ser observadora ciudadana. Nosotros te capacitamos, te damos un curso para que sepas lo que puedes observar, ¿verdad? Lo que vas a observar y entiendas la información. Te damos tu nombramiento y al momento no tenemos ninguna solicitud. Ninguna. Por Dios. Tenemos abierta nuestra convocatoria, estamos haciendo acciones de promoción. ¿Dónde? ¿En Zacatecas?
En Zacatecas, en todos nuestros distritos, tenemos esta ventana que tú nos ofreces ahorita, me sirve a mí para dirigirme a la ciudadanía e invitarlos a ser parte de este ejército. Por favor, ¿no? yo quiero que aprovechemos esta ventana y que de veras nos dediquemos bastantes, bueno, no todos los minutos que nos faltan, pero con calma, decirle a la gente de qué se trata, para que le llame la atención. Vamos a comenzar con una reflexión. ¿Por qué? Porque la haría yo la reflexión así, luego me dices tú lo que piensas. Está ya tan desilusionada la gente de tantas cosas y tanta corrupción y tantos acontecimientos tremendos y tantas promesas no cumplidas y tanta confrontación y aquí me puedo estar horas diciendo tanta cosa, que finalmente mejor da la espalda, lo cual lamento mucho. Sí, Entonces, es entendible lo que ¿estás tú de acuerdo planteas. conmigo? Sí, totalmente. Por ahí totalmente, empieza el problema. Totalmente. Mira, recientemente, te habrás enterado, hicimos una presentación de un informe país sobre la calidad de la ciudadanía en nuestro país. El instituto lo promovió y el Colegio de México lo instrumentó. Y son resultados de verdad aplastantes, muy, muy preocupantes. Pensar que 7 de cada 10 mexicanos no confían en su vecino. Pensar que 5 de cada 10 le desconfía más a la policía. Pensar que 7 de cada 10, el 70 y pico % no pertenece, nunca ha colaborado en ninguna organización. Son datos que preocupan, deberían preocupar muchísimo a todos los actores políticos. ¿Y este es un asunto general en México o hay algunas entidades de la República que sobresalen por un poco más de participación? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay... Y que eventualmente son mal vistas. Así es. Porque son belicosas. Pero bueno, la participación tiene muchos matices, tiene muchas facetas, ¿no? Yo una prefiero participación institucional, una participación no institucional, ¿no? Hay estados, recuerdo ahorita el estado de Sonora, por ejemplo, tiene altos índices de credibilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de 3 instituciones con los mayores índices de credibilidad, que no son tan altos, son 65%, el ejército, la iglesia y los maestros. Esta situación cambia en el sureste. Maestros. Exacto. Pese a todo, sí, efectivamente, esta situación cambia en el sureste. Ahí los maestros no tienen ese nivel de credibilidad, ¿no? Hay otras instituciones que sí, la familia, por ejemplo. Y un dato que a nuestros políticos debería preocuparlo y tomarlo en serio, es que tienen el 18% de credibilidad. Y los diputados y los partidos políticos tienen el 19%. Entonces, catalogados, ranqueados en el nivel más bajo, ¿no?, de credibilidad institucional. Y aún así se crean nuevos partidos. Estuvo aquí conmigo platicando el dirigente del Partido Humanista que ya se conforma en Zacatecas y que ya está trabajando, y decía, y la primera pregunta que yo le hice fue tan simple como, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen esto si saben que los partidos están en el piso? Mira, dice, ¿por qué es necesario hacerlo distinto? Pero desde un partido, ¿quién les va a creer? Bueno, un poco retomando lo que planteamos hace un momento, ¿no? Con todo este panorama de inconformidad social, de poca participación, el instituto está luchando con eso, promoviendo formas de participación. Una forma de participación esencial, no sé si tú lo hayas vivido, es ser funcionario de casilla. Nunca lo he vivido, pero recuerdo que mi madre lo era. Yo fui funcionario de casilla, recién cumplidos los 18 años. Vivía en el Estado de México entonces. Y fue muy satisfactorio. Y no creo que ninguna persona que haya sido funcionario de casilla te diga lo contrario. Es muy satisfactorio ser parte de la mesa. Aprendes el proceso electivo en 8 horas, ¿no? El pobre presidente, bueno, es decir, la batalla poquito, ahorita ya no, porque tenemos nuevos esquemas de organización electoral, en entregar el paquete electoral, etcétera, ¿no? Que sí es muy complicado, sí, y es una gran responsabilidad, y es un gran honor. Yo he hablado con funcionarios después de la jornada electoral, y gente comprometida, gente con gusto, gente que te dice, yo quiero volver a ser funcionario electoral. Y sabe que yo quiero ser presidente ahora, ¿no? Y regularmente muchos políticos, especialmente del PRI, bueno,
de todos los partidos tal vez, pero muy señaladamente del PRI, comenzaron sus carreras políticas siendo funcionarios de casilla. Lo que pasa es que la participación política, hablemoslo así, porque políticos en las democracias somos todos, dice Fernando Savater, ¿no? Así es. Hasta el que no participa. Hasta el que no participa. Exactamente, aquí somos políticos todos. La participación puede ser esa una vertiente, funcionario de casilla, la figura que te decía hace un rato del observador electoral, trabajar con nosotros, porque les dotamos de toda la información que es posible, ¿verdad?, para organizar un proceso electoral. Nuestros capacitadores, asistentes electorales, es gente que cada proceso electoral trabaja con nosotros, bueno, varían obviamente, nuestros supervisores, los consejeros electorales de los distritos que ya estamos instalados en Zacatecas, tenemos los 5 consejos instalados, 4 distritales y el local. Bueno, esa es una participación en la política, y es una participación democrática además, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo motivar a la gente para que se involucre más? Ese es otro de los grandes retos del INE. Yo creo que ese es el reto por excelencia del instituto. El reto por excelencia. Sí, motivar la participación. Pensar una democracia no participativa con les digo yo que la calidad de nuestra democracia es proporcional a la calidad de nuestra ciudadanía. Si no tenemos una ciudadanía, ¿no? Si no tenemos una ciudadanía participativa, tenemos una democracia bastante pobre también. Fíjate que eso me lleva, y el programa llega a Fresnillo. Yo siempre menciono a Fresnillo, mi municipio más admirado, diré, porque allá la gente es muy participativa. Claro. Incluso en los programas de radio, los noticieros, son noticieros con teléfono abierto casi todos, y la gente está participando. Y es muy interesante ver que muchos de los políticos más importantes, más fuertes, más combativos, más polémicos y que están en lugares de preponderancia son de Fresnillo. Como que se necesita tener un componente en el carácter para interesarse en esos temas, ¿no? La política es de pasión, ¿no? La política es apasionante, la política es apasionante. Nuestros actores políticos, bueno, tienen un oficio y diferente a lo que en mi caso yo hago desde las instituciones. Claro. Pero yo te puedo hablar de mi pasión por el derecho electoral, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya, yo soy un yo te apasionado puedo hablar de mi pasión por el periodismo. Efectivamente. Aunque cada vez se me está quitando, ya últimamente me da un poco de flojera. No te lo creo, no te lo creo. No es cierto, si no, no estuviera aquí sentada platicando contigo. Hay una clase política muy unida, por ejemplo, y muy excepcional en el país, en tu tierra natal, en el estado de Oaxaca. Así es. Yo recuerdo que, porque me comentabas que eres de Oaxaca, recuerdo en México, Distrito Federal, yo viví muchos años allá, como 10, 11 años, y los grupos de oaxaqueños que se reunían allá eran muy notables y llevaban su tradición de la guelaguetza y todas estas cosas. Sí, así es. Oaxaca y también Veracruz. Bueno, son estados, y gracias, ¿verdad? Hace referencia a mi estado natal, efectivamente, y lo retomo un poco para ilustrar este asunto de la comunidad, ¿no? Una cosa es ser sociedad y otra cosa es ser comunidad. Ah, mira, qué interesante. ¿No? La idea de la comunidad está hablando de lazos de integración íntimos, muy profundos, que te dan identidad. El solo hecho de llamarse comunidad. Tenemos cosas en común. Fíjate, te lo planteo de la siguiente manera. Recientemente hablábamos con investigadores sobre la migración, aquí en Zacatecas, ¿no? Ajá. Y decía un investigador, Moctezuma Longoria, el doctor Moctezuma. Todo un experto. Todo un experto. Una autoridad. Así es, decía él. En Estados Unidos hablamos de clubes zacatecanos y de comunidades migrantes oaxaqueñas. Ajá. ¿Qué tal? ¿No? Entonces sí. Híjole, la tremenda diferencia. Lo decía muy interesante porque dice, en el exterior se reconocen, ¿no? Claro, los iguales, claro, ¿no? Claro. Y los zacatecanos hacemos clubes, dice, los migrantes oaxaqueños hacen comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una tradición indígena en Oaxaca, efectivamente, tenemos una tradición mestiza muy arraigada, a diferencia de otras latitudes de nuestro país, ¿no? Que son como el estado de Zacatecas, que es eminentemente mestizo, ¿no? De acuerdo. Eminentemente mestizo y con actividades económicas muy diferentes, muy diversas, ¿no? Oaxaca tiene otro perfil. Oaxaca es maravilloso.
Yo es de los estados de la República que más he admirado, a los que más fui por cuestiones de trabajo. Bueno, fui a muchos, a todos, pero cada vez que me decían Oaxaca yo brincaba de alegría por la comida, Sí. por ir al mercado, por comer los ¿Chapulines? los chapulines, por todo, por la nieve. Oaxaca es un encanto de verdad, y nunca he visto la Guelaguetza, fíjate qué lástima, Sí. pero esa identidad y esa personalidad tan única de Oaxaca, y ese orgullo, porque lo son. Sí. Los oaxaqueños, cuidado, hay que andarse con cuidado con los oaxaqueños, y siempre digo lo mismo de los fresnillenses. Por supuesto. Mira, eso me obliga a hablar sobre esta situación, ¿no? Las sociedades, las comunidades, en este aspecto pues un poco más antropológico, buscan formas de organización. Para un oaxaqueño sería imposible gestionarse solo, gestionar algo solo. Tiene que organizarse. Decía una conocida mía sonorense, en el desierto si no trabajas te mueres, ¿no? Y son gente de mucho empuje en el desierto, como los zacatecanos, ¿no? Sí, sí. Acá, Mucha resiedumbre. aquí debemos trabajar mucho más que en lugares donde la naturaleza te provee, Sí. ¿no? Y en ese sentido creo que debemos recuperar ese espíritu de lucha, ese espíritu de comunidad y organización para encauzar justamente proyectos de ciudadanos, Sí. ¿no? Para encauzar la participación ciudadana, que es, en mi caso es mi intención, ¿no? Claro, claro. En Zacatecas tenemos el próximo proceso electoral el 7 de junio del 2015 y tendremos que llevar a las urnas a 1.076.000 zacatecanas y zacatecanos. ¿Qué me gustaría? Me encantaría decirte, pasado el proceso electoral, ya sea mi delegada o mi delegado o yo, en este espacio, decirte, tuvimos un 80% de participación. Ay, como nos gustaría. ¿Verdad? Ahí, a ti y a mí yo creo que nos gustaría muchísimo. Sería maravilloso. Tuvimos un 63% de participación en la elección pasada. Sí, 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 sí. ¿Sí? Y aún así ya decir 63, yo recuerdo que dije, bueno, no está tan mal. Así es, estamos por arriba de la media, pero como Por con arriba de la 2%. media, pero es muy poco todavía. Efectivamente, es decir que 6 de cada 10 participaron. Imagínate. Ahora, ¿qué decir a pesar de todo este andamiaje institucional, con toda esa formación de los que están al frente de diferentes áreas de estas instituciones, de que aún existen los políticos y los partidos que siguen hablando de fraudes, de mañas? Todavía en la elección a la presidencia de la República se habló de la repartición de estas tarjetas de Monex y que, no sé, tantas cosas. Fíjate que es toda una cultura, ¿verdad? esto que señalas, con el color, ¿no?, de los actores políticos que le ponen a sus intervenciones, yo creo que el ciudadano tiene que ir tendiendo hacia una madurez política y a fortalecer su criterio, entendiendo que el político tiene sus herramientas de trabajo, como su palabra, los medios de comunicación, pero bien cierto dicen los teóricos políticos, ¿no? En las democracias debe estar fortalecidas dos cosas esencialmente: las reglas del juego y el árbitro. Si golpetean a las reglas del juego o si generan un esquema de sospecha contra el árbitro, la contienda puede derivar en resultados poco convenientes, ¿no? Creo que los actores políticos tienen una grandísima responsabilidad por fortalecer la educación cívica de los ciudadanos, por acercarlos a las urnas, y no estoy diciendo del acarreo, sino por motivarlos, y por fortalecer los procesos electorales. Si hay señalamientos, como seguramente los hay, ¿no? Hay mecanismos para procesarlos. Hay mecanismos, y se hizo, ¿no? Por supuesto. Si el Consejo General falla, resuelve, porque nosotros no podemos hacer sentencias de ese tipo, solamente la autoridad jurisdiccional, resuelve en un sentido o en otro, los actores políticos tienen acceso a una instancia que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus distintas salas o en la sala superior. Es decir,
la judicialización de la política es parte esencial de la democracia. Es ¿Sí? cierto. Sí, sí, Cuando la discrecionalidad impera, pues no existe la democracia. sí. Cuando la ley impera y la cultura de la legalidad impera, hay certidumbre para los actores. Ahora, entendamos que los políticos tienen pues esa función, ¿no?, de acercarse simpatías, ¿no?, apoyos, desafortunadamente, bueno, a costa a veces de las instituciones, ¿no? Ahora, es bien interesante cuando esos actores políticos resultan ganadores, todo está bien, cero fallas, cero cuestiones que denunciar mediáticamente, porque la lucha es mediática, la denuncia es mediática básicamente, pero si no, entonces sí, el acarreo, los votos se pagaron en tanto. Ahora, tampoco somos ingenuos, yo creo que todavía sucede. No, Sí se compran votos todavía, lamentablemente. Y todavía no hay institución que pueda impedirlo, ¿verdad? Sí, es un problema estructural, definitivamente, ¿no? Hay que entenderlo, por eso hablaba de ese fortalecimiento del criterio ciudadano. ¿Cuál es el alcance de un Instituto Nacional Electoral? O el federal, ¿no?, como antes. Acotar la equidad en la contienda, en la medida de las posibilidades, de lo que la ley nos provee, ¿no?, las herramientas que la ley nos provee. Hay una Fiscalía de Delitos Electorales, ¿no? Hay una PGR, tenemos ahora una ley de delitos electorales. Pero luego tardan mucho en emitir sus sentencias. Mira, sobre esto, hablaba de la judicialización. Hay procedimientos, y los partidos políticos lo conocen bien porque lo han ejercido, procedimientos sancionadores que son expeditos, que no tardan 3 días, 5 días máximo, procedimiento especial sancionador, ¿no? Por propaganda, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Hay actividades que van en contra de la Ley General de Procedimientos Electorales, pero hay actividades que son delitos y el instituto no persigue delitos. Claro. ¿Verdad? Claro. Creo que debe quedar en la ciudadanía el mensaje de que el instituto tiene también límites, los límites que la ley nos da. Claro. La cultura de la legalidad es eso, acatar lo que la ley dice, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni menos, ¿verdad? Pero bueno, vamos regresando, porque soy buena para perderme yo sola en el programa con mis temas. Y nosotros contigo. Siempre les digo a mis invitados, este es el programa de las interrupciones por excelencia, porque si no luego se me van las ideas. Vamos a regresar al tema de observadores electorales. Por favor, señoras, señores, jóvenes que nos están siguiendo, hazle promoción, por favor, a eso. Me dio mucha tristeza cuando dijiste, nadie se ha escrito, ninguno. ¿Será porque no pagan? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, el observador electoral es una tarea ciudadana. No gana nada, no hay una remuneración, no hay efectivamente. Un estímulo. Bueno, el estímulo creo que pudiera ser la satisfacción de conocer desde sus entrañas un proceso electoral, definitivamente, pues sí, ¿verdad? No todo el mundo se emociona con eso. Efectivamente, Hijos. Efectivamente. Dicen que la democracia es aburrida, ¿no? Sí, ¿no? Digo, no tenemos aspavientos, ¿no? Pero da certidumbre, Entonces yo creo que es la ganancia que tenemos, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, invitar a la ciudadanía a que se acerque. Tenemos estas 2 cosas que te dije, el observatorio ciudadano, ser observador electoral, también ser funcionario de casilla, cuando nuestros CAEs y supervisores vayan a su puerta a tocarle, lo inviten a ser secretario, presidente, escrutador, pues acuda, ¿verdad?, a su curso de preparación y reciba los materiales. Si le toca ser funcionario de casilla, bueno, lo haga apegado a la ley, ¿verdad?, de manera imparcial, el próximo 7 de junio de 2015, que pueda acercarse con nosotros a ser capacitador. Estamos recibiendo solicitudes, estamos ofreciendo 521 lugares para ser capacitador electoral. ¿Eso sí ganan algo? Por supuesto. A ver, ponga atención, hay 521, ¿y ahí sí se han acercado? Sí, estamos hasta el 17 de diciembre, es importante decirlo, se acerquen a nuestras oficinas distritales, conozcan en dónde vamos a estar recibiendo los expedientes. Tenemos 521 lugares para capacitadores
y 96 para supervisores. ¿Qué El hace sueldo, un capacitador? nomás ¿Y te qué digo el hace sueldo. El a ver, sueldo está en promedio en 6,500 entre las dos figuras. ¿Qué hace un mes? capacitador? Sí, mensual. Ok. ¿Qué hace un capacitador? Él es el que va a notificarle a los ciudadanos que salgan sorteados que es probable que sea funcionario de casilla, primero. Después regresará, toca ser funcionario, lo va a capacitar en las tareas que le correspondan. Le va a entregar su paquete electoral, lo va a acompañar desde el momento de su notificación hasta que se entregue el paquete electoral. El CAE le va a dar acompañamiento de ciudadano. El ciudadano nunca está solo, siempre va a tener a ese asesor profesional cerca de él. Y el supervisor electoral, bueno, supervisa zonas de responsabilidad, es decir, tiene a su cargo a un equipo de 5, 6, 7 CAEs. Y ese también gana 6,000 pesos. No, ese gana un poquito más. ¿Cuánto? Ser supervisor electoral, estamos ¿Cómo cuánto? cerca de 8,000 pesos. Ay, pues está interesante. Así es. Ahora, para lograr ser nombrado capacitador o supervisor, por supuesto que tiene que acreditar algunas cualidades. Definitivamente. ¿Qué son? Bueno, tener su credencial, tener disponibilidad de tiempo, porque aquí dependemos enteramente de los ciudadanos. Disponibilidad de tiempo quiere decir sábado, domingo, días festivos, horarios inusuales, para localizar al ciudadano y darle su capacitación. Fíjate que yo ya podría hacer eso porque a esos horarios nos sometemos los periodistas. Yo creo que tenemos afinidad por eso, ¿verdad? Bueno, eso hace un capacitador. No quisiera terminar nuestra charla para mencionarte algo que también estamos promoviendo. ¿Ya me quieres cortar? No, porque veo que por aquí nos mandan señales extrañas. Ya nos mandaron decir sí. que nos faltaban 10 minutos y ya llevamos como 3 de esos 10. Efectivamente, quiero resaltar un tema que me parece también muy importante de participación ciudadana. Por favor. Candidaturas independientes. Ah, sí, tienes toda la razón. Candidaturas Sí. independientes, efectivamente. Utiliza el tiempo que nos queda en ese tema. Bueno, comentarle a la ciudadanía, a ti, por supuesto, Silvia, otra de las atribuciones que nos ha dado el legislador es instrumentar la reforma y darle oportunidad a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que quieran participar en política desde la independencia de los partidos políticos y ser candidatas en el estado de Zacatecas para diputado de mayoría relativa. ¿Ya percibiste algún interés en eso en Zacatecas o todavía no? Muy ligero. Muy ligero. Muy ligero. Sí, se han acercado personas a solicitarnos información, a conocer más cercanamente los procedimientos. El 26 de diciembre se vence el plazo para que manifiesten su intención de querer ser candidatos. Y a partir de ahí corren una serie de plazos para que ellos recaben el apoyo ciudadano, porque ahí van a ser necesarias el 2% de la lista nominal de cada distrito de apoyo para cada uno de los candidatos. Estamos hablando de listados de 5,200, 5,700 firmas verificables y válidas, eso lo haremos nosotros, para que un ciudadano pueda registrarse con posterioridad como candidato, ¿no? Entonces sí, estamos con ese tema. En Zacatecas es pionero en el tema. Sí. Tenemos un presidente municipal que tanto se ha mencionado, ¿verdad? Sí. Es importante. Ahora es a nivel nacional. Ahora es a nivel nacional. Candidaturas independientes en varios aspectos, ¿no? Aquí en Zacatecas nada más de diputado, pero hay 17 entidades que van a elegir, 7 de ellas, gobernadores, legisladores locales, presidentes municipales, ¿no? Y en todas esas figuras hay cabida para los candidatos independientes. El punto es que el candidato independiente, y como siempre, el asunto es el dinero. Sí, pues. Pero bueno, ya dijimos, quien quiera entrar en política y incursionar en la democracia no va a ganar tanto, es difícil. El presidente municipal que ganó como independiente, que dio el precedente nacional, un hombre que la gente impulsó y que fue maravillosa experiencia en Zacatecas. Claro, la participación ciudadana encontró una expresión ahí invaluable, ¿no? Invaluable. Ahora nos toca al INE instrumentarlo a nivel nacional. ¿Qué pasa? Efectivamente, esta cuestión de los dineros, ¿no? No hay un apoyo de prerrogativas como a los partidos políticos desde en precampañas. Esa es una falla del legislador. Bueno, sí, así es, así está planteado. Hay un tope de gastos de
se podría decir de precampaña, porque es recabar el apoyo ciudadano de 112,000 pesos, no pueden ir más allá. Para política es poco, entiendo. Cuando ya sean candidatos, sí se les van a dar prerrogativas financieras, sí, y acceso a radio y televisión también, que es la parte que distribuye el Instituto Nacional Electoral. Entendidos todos los candidatos como un partido de reciente creación. Pues es poco, pues, ¿no? Entonces, el interés básico de que tocaras el tema es hacerle un llamado a quien tenga la inquietud a que se acerque al INE. Así ¿también? es, y sobre todo que la ciudadanía conozca que esta figura está en marcha, ¿no? Los interesados seguramente estarán ahí en nuestras oficinas presentando sus manifestaciones de intención, pero la ciudadanía conoce este derecho que tiene. ¿Y crees tú realmente en el concepto de la candidatura independiente? ¿A qué me refiero? Eventualmente estos espacios son inmediatamente cooptados por grupos. Es difícil que de verdad una persona por sí misma diga yo voy, exceptuando a Jorge Castañeda Goodman cuando lo hizo. Pionero. El pionero que ahora está viendo por fin realizada su gran iniciativa, ¿verdad? Pero bueno, hay que pensar que sí, ¿verdad? Que sí los hay. Yo no sé si la desilusión ciudadana es tal que ya ni para eso da. Sí, bueno, por lo menos está la posibilidad. Está abierta la posibilidad. Está la posibilidad del camino fuera de la ruta de los partidos políticos. ¿Y qué se necesita? ¿Qué necesita un ciudadano para ser candidato independiente? Por lo pronto, manifestarlo, su manifestación de intención. ¿Qué quiere decir esto? Te lo digo así rapidísimo. Debe tener una asociación civil que lo apoye, debe estar registrado en el servicio tributario, de administración tributaria, el SAT, debe tener un representante legal, debe tener un administrador, debe tener una cuenta bancaria para poder darle seguimiento a los recursos. ¿Y debe tener cuántos años? ¿De edad? No, 21 años, como lo menciona la ley, porque es el requisito para ser diputado. 21 años. Sí, 21 no años. sabía yo que se tenía que 21 años. ¿Qué crees? ¿No viste la última extraña señal que nos hicieron y fue esta? Sí, ya, entiendo perfectamente. Y ese es universal, ¿no? Además, ¿no? Este es universal. Es universal. Juan Carlos, fue un placer tenerte en No, este Silvia, programa. qué gustazo platicar contigo. Eres Espero que excelente vuelvas conversadora. No, al contrario, excelente conversador. Tú además, mientras estuviste todo el tiempo, estuve pensando en Oaxaca, tlayudas y una taza de chocolate caliente. ¿De agua o de Ese leche, no, como dice? De agua. Ay, mi favorito es de agua. Bienvenido siempre a Diálogos, Muchas amigo. gracias, muchas y gracias. mucha suerte en tu estancia en Zacatecas. Gracias. Estamos haciendo y todo. gracias también a ustedes, mis queridos amigos, que no nos fallan en Diálogos. Recuerden que la cita es el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y ahora sí, con certeza les digo, en la página silviamontes.com.mx va a encontrar este programa a principios de la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta siempre.